En efecto, como usted bien lo señala, las propuestas de gobierno que hasta ahora se han conocido, en ninguna hay un componente claro en el tema de derechos humanos. Si bien es cierto, se tocan algunas temáticas, no se aborda de manera integral lo que es el tema de los derechos humanos. Recordemos que Honduras históricamente ha sido un país que tiene una deuda en esa materia. Prueba de ello es que las primeras sentencias condenatorias que se dictaron contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue evidenciando el contexto de debilidad institucional para la tutela de derechos humanos y principalmente de derecho a la vida. En ese sentido, después del golpe de Estado se recrudece esta situación y hace necesario que Honduras trabaje en su conjunto en una agenda de derechos humanos. Esa agenda ha estado presente desde el 2010 con altibajos, pero en el actual momento hubiera sido muy importante que todos los candidatos presidenciales, así como los candidatos a diputados y a los diferentes niveles electivos, asuman un compromiso con los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando se asumen de manera integral, no es otra cosa que asegurar mejores condiciones de vida para la población en general. Esto pasa por tener acciones concretas para sacar o remover aquellos obstáculos que impiden a las personas gozar de esas condiciones en donde todo el Estado, todas las instituciones y las autoridades tienen que colocar a la persona humana en el centro de su actividad estatal. Pero ¿qué es lo que vemos? Que hay un discurso de respeto, hay un discurso de bienestar para la persona, pero cuando lo contrastamos con la realidad, vemos que Honduras es uno de los países más desiguales de la región, es uno de los países más inequitativos, con mayores niveles de desigualdad y exclusión social, donde la pobreza relativa y la pobreza extrema supera lo de en todos los países de la región latinoamericana, con lo cual hay que hacer esfuerzos para trabajar en una agenda de derechos humanos que atienda a la mujer, a la niñez, a las personas de la tercera edad o adultos mayores, también a las personas privadas de libertad, a las personas de la diversidad sexual, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos colocados en posición de vulnerabilidad que tienen una agenda particular y que necesitan que sus derechos se vean materializados en lo que es una política de Estado. Ahora, y no deberían de aislarla de la agenda política, tomando en cuenta, abogada, que muchos recursos del exterior no vienen al país precisamente porque aquí se tiene la percepción que aquí es un país que constantemente se violan los derechos humanos. Tiene toda la razón, es más, yo creo que si hay algo que el pueblo hondureño en estos momentos quisiera ver, es justamente un discurso político centrado en la persona humana, un discurso con la agenda de los derechos humanos, pero cuando usted habla de recomponer todo en Honduras, pero no habla de quien debe ser el centro de su atención, que es la persona humana y sus necesidades, entonces usted está manteniendo un discurso mentiroso, un discurso ajeno de lo que es la realidad de Honduras. Honduras en estos momentos demanda tener una agenda de derechos humanos y tener hombres y mujeres en política hablando en un discurso y en una práctica de derechos humanos. Si sigue el mismo gobierno, ¿se podría profundizar la crisis en el tema de derechos humanos? El tema de derechos humanos en el actual momento ha tenido altos y bajos y podríamos decir que en estos momentos hay una situación de estancamiento. Eso no tiene que seguir pasando. Los derechos humanos tienen la condición de que una vez que usted ha adoptado una medida progresiva, usted puede continuar avanzando y nunca retrocediendo, como han habido varios intentos en la toma de decisiones en el actual momento donde se han buscado involucionar en la tutela de derechos de algunos grupos colocados en posición de vulnerabilidad, como es la niñez, con una propuesta de, en primer lugar, de reducir la edad punible y después de ampliar la sanción de privación o de internamiento para la niñez infractora de la ley. Eso no cabe en un Estado de Derecho que tiene un compromiso con los derechos humanos. Y a la población, al parecer, no le importa pues el tema de los derechos humanos.
Yo creo que a la población sí le importa el tema de los derechos humanos. Lo que pasa es que como no está en agenda del Estado, no tiene una clase política comprometida con el tema de los derechos humanos, no se ha generado una educación transversal en el tema de los derechos humanos. Nosotros tenemos que hacerle entender a todas las personas, a toda la población de nuestro país, que es sujeto de derechos, que como sujeto de derecho que es, tiene consecuentemente que pedir explicaciones a sus autoridades de lo que está haciendo para mejorar su condición de vida. Cuando no sepan que tienen derecho, todo lo que hagan lo van a dar por bien hecho, aun cuando no lo sea.